Si algo aprendemos pronto cuando entramos en la psicología, además de que Freud aparece más de lo esperado y que nadie en nuestra familia volverá a mirarnos igual, es que esta no es una profesión de un solo camino. La psicología es un campo vasto, diverso y a ratos abrumador, lleno de bifurcaciones que nos invitan o nos empujan a especializarnos. Y ahí empieza una de las grandes preguntas de nuestra vida profesional. ¿Por dónde sigo ahora? Hablar de especializaciones en psicología no es solo hacer un listado de másteres, posgrados y acreditaciones, aunque sabemos que esa parte existe y suele venir acompañada de hojas de Excel y ansiedad económica. Es hablar de elecciones, de contexto, de oportunidades desiguales y también de deseos, de aquello que nos llama, nos interpela o directamente nos quema por dentro cuando vemos determinadas realidades y no podemos mirar hacia otro lado. Especializarse es, en muchos sentidos, construir una mirada, decidir desde dónde vamos a acompañar, investigar, intervenir o cuestionar. No es lo mismo situarse en la clínica que en lo comunitario, en la neuropsicología que en la psicología social, en la sexología que en recursos humanos. Cada especialidad abre preguntas distintas, legitima ciertos saberes y deja a otros en los márgenes, y eso no es neutral. Desde una perspectiva feminista e interseccional, pensar las especializaciones implica revisar cómo operan las jerarquías dentro de la propia profesión, qué áreas han sido históricamente más prestigiosas, más masculinizadas o más cercanas al poder, y cuáles han quedado asociadas al cuidado, lo relacional o lo emocional, y casualmente peor reconocidas y remuneradas. Spoiler, no es casual. Hoy queremos hablar de trayectorias no lineales, de cambios de rumbo, de especializaciones elegidas con convicción y de otras elegidas por supervivencia, de vocaciones que se transforman, de dudas persistentes y de la certeza de que nadie ejerce la psicología desde un lugar neutro. Porque especializarse no es solo una decisión académica o laboral, es una decisión política, situada y profundamente atravesada por quienes somos y por el mundo en el que trabajamos. En este episodio abrimos la conversación sin ánimo de sentar cátedra. Para eso ya está el síndrome de la impostora, del que hablaremos en otro capítulo. Sino para compartir experiencias, dudas, trayectorias torcidas y hallazgos inesperados. Porque la psicología no se ejerce en abstracto, se ejerce desde biografías concretas, desde deseos, desde límites y desde contextos muy reales. Así que poneos cómodas, preparad el café o el té matcha o lo que os apetezca y pensemos juntas. ¿Qué significa especializarse hoy en psicología? ¿Qué nos trajo hasta aquí y qué otras posibilidades siguen abiertas? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todas, todis los que estáis al otro lado y a las que estáis aquí también. Claudia, qué maravilla. Yo es que dejaría aquí el episodio, ya está, ya lo has dicho todo. Adiós, nos despedimos hoy porque realmente has hecho como un análisis maravilloso de lo que venimos a hablar hoy. Antes de empezar a meternos más en el tema, aunque Claudia ya nos ha hecho una gran explicación, presentamos a la gente que tenemos hoy aquí, a las psicólogas que nos van a acompañar con este café maravilloso. Claudia Herrero, que es esta persona que nos ha hecho la introducción. Tenemos a Lua Carreira, tenemos a Laura Montané, que vuelve a estar en el estudio, y tenemos a Liana Cid, que también nos acompaña. También está nuestro técnico de sonido, que está aquí ya apretando botoncitos y controlando que no se nos escape el tiempo. Así que vamos a hablar de esta maravilla de las especializaciones en psicología. Empiezo yo diciendo que tampoco hay mucha diversidad aquí de especializaciones. Vamos a ver, porque estamos todas en el mismo saco, pero es verdad que no todas hemos llegado desde el mismo punto. Así que yo creo que va a ser muy interesante la conversación. ¿Qué os apetece explicarnos sobre esto? Pues yo la verdad es que con este tema de las especializaciones no tengo una idea nada clara, sinceramente. Creo que a veces se vive esto de las especializaciones como algo que hay que hacer por narices, sí o sí. No tengo claro si es así o no. También me da la sensación de que es como una meta, ¿no? Un lugar al que llegar. Y la verdad es que para mí, al menos por mi experiencia, ha sido un poco consecuencia de cómo me posiciono yo respecto a la profesión, en el mundo, en mi vida y cómo yo quiero ejercer terapia. Y la verdad es que yo me hice sexóloga pues por una inquietud personal realmente, porque yo no entendía cómo en la carrera apenas se hablaba de sexualidad, cuando es algo que nos atraviesa como personas. Es que no se me ocurre algo que nos atraviese más realmente. Y sin darme cuenta, al final también fue pues una posición ética y política, ¿no? Que no sé, realmente pues
no solo es hablar de problemas sexuales, que también en la carrera se tratan de aquella manera muy por encimita, sino también que para mí yo no puedo ejercer sin tener en cuenta esta mirada y sin tener una perspectiva de género interseccional. Y aunque esté hablando de ansiedad, esté tratando un problema de autoestima, para mí sigo hablando de todo esto, y la sexología creo que me ha dado un poco el campo en el que ir explorando esta manera de ejercer desde esta mirada, pero no fue algo escogido desde una decisión ni de marketing, ni de que creía que era la mejor salida profesional, ni nada. Es que fui ahí, y es que no había otra opción, era el camino que tenía que seguir. Lo sentí un poco así. Supongo que para todo el mundo será así, pero en mi experiencia sí. Es interesante esto de coger, ¿no?, nuestra especialización también un poco como un paraguas, en el que, a través del que ver, ¿no?, todas las otras ramas de la psicología. Eso sí, luego hablamos de esto, pero alerta navegantes, yo creo que no todas las psicólogas podemos trabajar con todos los casos, aunque tengamos ese paraguas que nos invite a poder entender algunas situaciones. ¿Qué más me explicáis? Estáis como muy calladas, estáis ahí como cogiendo turno. Venga, tira. Mira, yo, bueno, aquí todas somos sexólogas, psicólogas, etcétera, pero yo reconozco que empecé la carrera de psicología queriendo trabajar en un equipo de policía o en la cárcel. ¡Qué maravilla, Porque Claudia! yo miraba Mentes Criminales y pensaba, yo quiero hacer esto. Claro. Bueno, un temazo de que las series influyen un montón en las decisiones del personal. De hecho, años después, ahora ¿no?, muchos años después de acabar la carrera, vi la serie de Anatomía de Grey y pensé, si la llego a ver cuando era adolescente, ahora sería doctora. ¿Ves? Te llegó tarde la serie. Sí. Pero sí, yo empecé la carrera que tenía clarísimo que quería trabajar en el ámbito más judicial o incluso hacer opos para entrar a trabajar en una cárcel. Y la vida, ¿no? Entonces, luego sí que es verdad que la carrera tuve la suerte de poder elegir y poder entrar a aquellas optativas que me llamaban la atención por purísima curiosidad, y a través de conocer diferentes ámbitos, conocer profesionales que les apasionaba lo que hacían, y ser atravesada por diferentes temas, ¿no?, que me interpelan directamente, lo vi como muy claro, ¿no?, de decir, vale, tengo que tirar por aquí, ¿no? Y justamente sobre este tema de las especializaciones hablaba ayer con una compañera, ¿no?, que me preguntaba, ¿me pongo experta en esto? Y comentábamos, ¿no?, es que ¿qué te hace experta en una cosa? ¿No? Tener un máster, tener un posgrado, tener una formación específica en esto, o realmente tener esta mirada sensible para poder acompañar esa casuística concreta, ¿no? Que evidentemente la formación, obvio, es importante. Cuando existe, porque a veces quieres una especialización que todavía no se ha hecho, ¿no? Sí. Esta formación. Totalmente. Entonces yo a veces lo que hago cuando pasa esto es bueno, pues voy a buscar artículos y me monto yo mi formación, ¿no? Entonces, claro, al final yo creo que un poco el tema también puede ser, ¿no?, ¿qué te hace experta en un tema concreto? Es una gran pregunta, porque además esta dificultad que a veces tenemos de ponernos este título, ¿no?, de experta en que luego viene una persona que se ha hecho un cursillo, que esto lo decimos varias veces, de fin de semana, y te dice que es experta en gestión emocional. Disculpa, perdona, hola, no. Pero a nosotras, como buenas profesionales, nos cuesta ponernos ese título, aunque tengamos a veces incluso la formación. Sí. ¿Qué más, Laura? ¿Qué nos cuentas? ¿Tú cómo has llegado a estar en este nivel de expert? Bueno, aquí he llegado en avión hoy, pero no, fuera bromas. Menos mal que nos has venido en tren. Sí, está el tema complicado. Bueno, yo quería, aparte, agradecer que nos ha traído hasta aquí a todas, ¿no? Que Silvia ha juntado maravilloso equipo, y por eso estamos aquí, así que, y los que no están, pues también. Tenéis que veniros a Psychoworking. Sí. Me encanta que hagáis spam. Cuñas publicitarias. Las cuñas ahí. Y bueno, yo siempre digo que nadie estudia psicología por casualidad,
Y creo que en mi caso, bueno, habrá gente que sí, igual, pero en mi caso, pues tampoco fue casualidad, ¿no? Y creo que mis intereses y motivaciones, pues, han estado pegados a mi historia personal, a temas no resueltos y a esas ganas también un poco compulsivas de querer entenderlo todo, ¿no? Y bueno, el tema de, pues lo que ya comentabais, ¿no? Yo me acuerdo de hacer una asignatura de sexualidad como optativa, pero hasta el final de la carrera pues no se hablaba del tema, ¿no? Y creo que, como decía Lua, es un tema fundamental. Y tenía ciertos intereses. Es verdad que yo tenía también una idea del amor muy idealizada, ¿no? Entonces es como un tema que tenía mucho peso en mi vida y en mis creencias, etcétera, ¿no? Entonces, pues siempre he querido atravesarlo de alguna forma y ahora estoy ahí. Pero es verdad que para llegar aquí, pues he pasado, pues también como Claudia, por quererme dedicar a... Bueno, quería ser mozo de escuadra yo en un momento y todo. Pero bueno, ¿qué Bueno, yo está tengo que pasando? confesar que siempre había dicho que si no se me daba bien estudiar, me haría mozo. Claro. Bueno, vale, Más ya hasta, haters. y hasta aquí los episodios de Psicoburger Café. Nos Canceladas. Nos cierran pasado Por la mañana. puerta. Saludo a mi tía, que es caporal de los monstruos, aprovecho. Y es maravillosa. ¿Podemos confirmar que no hay Baileys en el café, por favor? No, fuera bromas. ¿Ves? Psicoburger Carajillo. Fuera bromas, pues eso, también tenía pues ideas en ese sentido, el tema de cárcel, también me apetecía trabajar en ese ámbito, empecé por lo social, de hecho, y luego fui como tocando varios ámbitos hasta que he llegado aquí, ¿no? Entonces creo que, como para la mayoría de vosotras, el camino no ha sido fácil, hay muchas barreras, pocas facilidades y, bueno, obviamente muchos aprendizajes, ¿no? Pero creo que, bueno, el por dónde seguir también tiene que ver no solo con las motivaciones intrínsecas de cada uno y de cada una, sino también por las posibilidades del momento, ¿no? Y aquí se plantea otro temazo, que es, entra en escena ChatGPT, ¿no? ¿Y qué hacemos? No sé, hay que hacer un máster para convertirse en robot o algo, lo buscamos en ChatGPT, Pues, seguro a que ver lo si nos da están ideas. consiguiendo ya. No, claro. O sea, mira, me encanta esto porque realmente esto del tema de las oportunidades, ¿no? Al final, yo que creo que soy como la más veterana aquí, hace 14 años, yo creo ya, sí, más o menos, que empecé el máster. Y es una pasada porque en estos 14 años el tema de la sexualidad se ha puesto encima de la mesa, nos falta mucho por recorrer, pero se ha puesto encima de la mesa de una forma brutal. O sea, yo me acuerdo empezar a divulgar en redes y en página web y demás y estar prácticamente solo ante el peligro. Gente había que divulgaba, pero éramos 3 y estábamos como loquísimas y era como una cosa súper excéntrica divulgar sobre sexualidad y demás porque estaba... Y ahora es verdad, ¿no?, que todo el tema sexual se está trabajando mucho más, por suerte, y gracias a Dios, no, gracias a quien hemos hecho ese trabajo, ¿no?, y quienes nos han precedido antes. Pero es verdad que hay un tema de oportunidad. Y antes Claudia ponía encima de la mesa el tema de las series, pero también es un tema de series, de modas, ¿no? De bueno, pues al final, de qué nos está ofreciendo y qué necesidades tiene también el público. De hecho, yo creo bastante que la psicología ahora mismo está de moda. Sí. Que las facultades están a tope de estudiantes que quieren hacer psicología. Y esto, pues yo calculo que en unos 5 o 10 años la cosa habrá bajado y de repente estará de moda volver a ser médico o periodista o una especialización de grado en ChatGPT y inteligencias artificiales. Y entonces todo el mundo se va a ir para allá. Pero bueno. Tú, Adriana, ¿cómo llegas a esta especialización? ¿También así de forma un poco casual? Pues yo creo que tengo una historia diferente porque yo entré en psicología para hacer sexología. Sí, directamente. Sí. Eres Yo- una natural. A mí la sexualidad siempre me ha interesado, no sé, o sea, recuerdo como quererme informar, ¿no? Y un poco con lo que decías, que habían 4 gatos divulgando sobre sexualidad, ¿no? Era como complicado encontrar libros, encontrar material. Y al principio me daba un poquito de pereza, ¿no? El decir, hostia, pero te vas a meter en una carrera y luego un máster solamente porque te interesa estudiar algo, ¿no? Que además también, o sea, tú puedes entrar en sexología desde medicina, pero ahí fue ya como 6 años de mi vida y abrir cadáveres, todo mi respeto hacia los profesionales que se dedican a esto, no es lo mío. Y recuerdo un momento en que estaba, pues, bueno, no esto de cotillar y de informarme, ¿no? Como leyendo un blog de
como el típico blog de respuestas y tal de un ginecólogo, ¿no? Y había un comentario que me marcó mucho de una mujer preguntando si era malo, que no normal, si era malo tener varios orgasmos. Y yo cogí y dije, o sea, algo en mí dijo, tú tienes que solucionar esto. O sea, no puedes vivir en un mundo donde tú no estés ayudando a que haya gente que se sienta mejor con su placer y que se sienta mejor con su cuerpo. Entonces, vale, ¿cómo llegamos aquí? ¿Psicología? Pues psicología. Y entré un poco obligada a la carrera, ¿no? De decir, hostia, ojalá esto fuera un grado. Me planteé irme a Canadá, porque en Canadá es un grado propiamente dicho en su momento. Mira. Y por el camino me he enamorado de la psicoterapia, de procesos de autoestima, de ansiedad, ¿no? De también cosas que quizás vemos más al día a día. Pero sí, yo iba flechada hacia esto. Y para mí, como hoy decía Lua, ¿no? Es algo como político, es algo ético, es algo personal. El decir, sí, hay que hablar de sexualidad y no puede ser que no se esté hablando. Qué maravilla. Yo esa sensación la tuve cuando hice el máster. De hecho, yo sí que soy de las que llegó a psicología por casualidad, en realidad. Seguramente no, ¿eh? Seguramente si nos ponemos a rascar un poquito y hacemos caso a Freud ahí, mami issues, papi issues, seguro. Cositas. Vale, cositas, seguro. Pero yo llegué a psicología en realidad porque no sabía demasiado qué estudiar. Y cuando acabé psicología, en realidad yo quería dedicarme a la neurociencia. Yo quería ser psicobióloga, yo quería estar estudiando ratoncitos, me gustaba mucho, pero no me dio la cosa para más. Y en realidad acabé en sexología también un poco por casualidad, me quedé al cabo de tiempo sin trabajo, tenía el paro, tal, no sé qué, pensé, va, ponte a estudiar algo. Y apareció por ahí un máster de sexualidad, pensé, ay, mira, es interesante. Pero en ningún caso yo pensaba en hacer clínica, no era una cosa que me llamara nada la atención, de hecho. Y me pasó un poco eso, me enamoré. Realmente empecé a estudiar el máster y pensé, y un poco me pasó eso de, wow, ¿cómo puede ser que esto, uno, nadie me lo haya explicado a mí? Y lo estoy aprendiendo con la edad que lo estoy aprendiendo, en plan, ¿por qué? Y dos... No es esto, casual tampoco. No, claro. Que lo aprendamos tan tarde. Claro, es que es una pasada, o sea, empiezan a explicarte cosas y es como, wow, es que si me lo hubieran explicado con 15 años, igual mi vida sexual hubiera ido por otro lado, un poquito diferente. Y entonces, sí, realmente puedo decir que me enamoré de la sexología. Y esto es una cosa que les digo a los alumnos, ¿no? Cuando acaban, yo tengo la suerte de estar haciendo clases a alumnos de cuarto de psicología que están a punto de acabar, además en el último semestre los veo ya que están saliendo por la puerta de la facultad. Y siempre les digo que nunca sabemos dónde vamos a acabar. Entonces, que disfruten mucho de lo que están estudiando, que les apetezca estudiar una cosa, que realmente les llame la atención. Porque si no, hacer una especialidad solo porque está de moda o porque creo que voy a ganar mucho dinero con eso, es que vas a acabar, bastante mal emocionalmente, porque es insoportable. ¿Cuántas horas de estudio le hemos dedicado a esto, chicas? ¿Cuántas, y seguimos haciéndolo. ¿Cuántas horas de estudio le hemos dedicado? ¿Cuánto dinero hemos invertido en hacer másteres, posgrados, especializaciones, cursos X, que no existe la especialización, pero de repente, ¿no? Hoy porque no ha podido acompañarnos Judith, pero ella nos hablaría del tema de especialización en neurodivergencias. Y recuerdo que hace un par de años fuimos, algunas de nosotras, a un congreso que hablaban de sexualidad y neurodivergencias. Esto no existe como especialización. Y yo creo que todas nos quedamos, alucinando. ¿Qué le recomendaríais a una persona que acaba de salir de la carrera y que esté planteándose una especialización? Bueno, tendrá que pasar por este máster maravillosamente fantástico sanitario. Pero después del máster general sanitario, que no lo hablaremos un día porque no queremos que nos cancelen del todo, pero podríamos. ¿Qué le recomendaríais a una persona que no sepa para dónde tirar? ¿Dónde se puede coger? Yo diría que empiece por algo quizás un poco más general, que sea un paraguas amplio y que cuando empiece a ejercer vea qué es lo que le encaja, con qué casos está cómodo o cómoda, qué es lo que más a menudo aparece, qué encaja con su manera de trabajar, que, no sé, yo creo que va un poco también, la experiencia te lo va diciendo, ¿no? Qué es lo que es necesario que tú sepas para poder atender mejor. Y para poder, no sé, centrarte en ese nicho, ¿no? de tus pacientes, por decirlo así. Estáis como reflexivas. Estoy muy de acuerdo con Lua con lo de hacer algo general. De hecho, por ejemplo, yo hice formaciones como mucho más de técnicas de intervención, ¿no? Más
generalistas, ¿no? De gestionar emociones, de autoestima, porque al final sí que es verdad que hay casuísticas muy, muy concretas, ¿no? Y yo, por ejemplo, siempre comento con nuevos pacientes de, hostia, si hay algún diagnóstico de trastornos psicóticos, por ejemplo, ¿no? Es un jardín que no me meto porque sí que considero que, bueno, pues que tiene unas dificultades para las que yo no me he formado suficiente. Pero salvando las distancias de cosas súper específicas, al final a todos nos pasan los 2-3 problemas exactamente iguales que se presentan de formas ligeramente diferentes, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, me he encontrado que me estoy especializando en temas de no monogamias y al principio un poco con el problema de, hostia, ¿cómo va a ser esto de tener 3 personas o 4 personas en consulta? Y al final es lo mismo que terapia de pareja, ¿no? Y terapia de pareja en el fondo es lo mismo que terapia individual, solo que con más gente, porque es todo autoestima, emociones, mala educación sexual, problemas de ansiedad, ¿no? Como vivimos en un mundo que no es amable con nosotros y de ahí pues cada persona peta por un lado diferente. Entonces, tirar por algo general y como dice Lua, ¿no? Cuando estés en consulta verás qué casos te interesan, dónde tú sientes que cojeas y dónde sientes que ya estás bien, que no te hace falta 40 másters. Me parece una recomendación maravillosa. Claro, y también uno con la práctica también vas viendo un poco de decir, vale, ¿qué me pica este tema? ¿No? Sí. Y empiezas como a buscar información y piensas, pues igual me podría mirar una formación de esto, ¿no? Y al final te empiezas como a mini obsesionar con temas concretos y dices, vale, pues es por aquí. ¿No? Que un poco tú misma ya vas como pensando, ¿no? En qué te interesa, qué te remueve, dónde quieres intervenir, ¿no? Y al final esto a través de la práctica es guay también poderlo ver. Sí, que yo creo que no hay que perder la cabeza con las formaciones, porque las psicólogas creo que pecamos mucho de esto y nos vale apuntamos mucho absolutamente todas y no es necesario saberse todas las técnicas habidas y por haber, porque cada vez sale una distinta, o sea, relax. Y que a veces, más que una formación, un libro, por ejemplo, ¿no? Algún libro de divulgación, un perfil que puedas seguir, ¿no? De contenido, no hace falta pagar un máster constantemente, hipotecar años de tu vida. Siempre y cuando tengas una formación básica. Exacto. Quiero decir, sí. Si tú no tienes ninguna formación básica y te lees un libro, hombre, pues no te pongas a hacer terapia. No, porque correcto. igual la lías un poco parda. Pero hay cosas que se acumulan sobre lo que tú ya tienes. Exacto. Sí, yo creo que es fundamental eso y bueno, como decía Lua y como decíamos en el podcast anterior, ¿no? El tema de formarse demasiado y bueno, es que a mí a veces me preguntan qué es el amor y yo a veces contesto ya desde la teoría psicoanalista, ya no sé ni qué pienso yo, ¿no? Porque al final cuando has estudiado tanto y tienes tantas teorías, ¿no? Pues acaba afectando. Entonces creo que está bien formarse, pero también saber parar ahí y creo que es fundamental, ¿no? Bueno, yo creo que al final, y no sé si estáis de acuerdo con la conclusión, la historia sería como tener eso, ¿no? Como un paraguas genérico donde nos podemos... Que de hecho, el paraguas genérico en nuestro caso es psicología como estudios básicos, ¿no? Después ir concretando un poquito cada vez más. Y a través de lo que te llega a consulta, de donde tú te sientes cómodo, de tú... ¿no? Donde ves que también puedes ayudar, ¿no? O estas injusticias. De hecho, Claudia, has dicho una cosa súper interesante en la cabecera que decías, nadie ejerce la psicología desde un lugar neutro. Y yo creo que ese lugar neutro a veces es social y muchas veces es personal. Quiero decir que habrá casos con los que, por lo que sea, te sientas más identificada, más interpelada, ¿no? Más necesitada de darle explicación a eso, y otros que no te van a interesar tanto, y no pasa nada, de hecho, o sea, está bien que tengas preferencias por casos y por pacientes, ¿no? Y por estilos de persona. Con lo cual vamos como un poco de lo macro a lo micro, ¿no? Y vamos desde esa carrera de psicología, desde esos estudios de grado de psicología, bueno, en mi caso licenciatura, porque soy vieja como una montaña, pero no pasa nada. Somos dos, tranquila. Dos montañas licenciadas, ¿vale? Y luego ir como ajustándote, ¿no? Y sobre todo yo me gustaría como acabar, para las personas que nos estáis escuchando y que quizá no tengáis clara esa especialización, un poco con eso lo que decía Lua, no os estreséis. Hay mucho tiempo por delante para especializaros. Empezad trabajando, empezad viendo el qué, y poco a poco la vida os irá llevando hacia esa especialización más. Porque además yo creo que nos pasa un poco a todas, que acabamos como, es que de repente me han venido 7 pacientes que les pasa lo mismo. Sí. Bueno, esto tampoco es casual. No. Con lo cual, poco a poco irás encontrando también ese nicho.
Nos ha quedado un café muy bonito, muy especialista. Un café de especialidad, un café barista. Ay, mira, esto, ay, se me ocurre ahora. Podría haber estado al principio. Hoy un café de especialidad. Bueno. Queridas, muchas gracias por estar una semana más aquí. Nos veremos en 15 días. Bueno, ya sabes, si nos quieres seguir y no perderte nada de lo que hacemos en el equipo y en Psychoworking, puedes buscarnos en Instagram, @psy.coworking y en psychoworking.es. Y recordad, como siempre, que si queréis trabajar en equipo, con este equipo maravilloso y con mucha más gente que no está en el estudio, porque no cabemos todas, Psychoworking está abierto para todos los psicos que quieran entrar. Psicólogas, hablamos de psicólogas, pero también psicólogos. Y ahora sí, nos despedimos. Agradecemos a la UVIC UCC que nos haya cedido su espacio de grabación y a nuestro técnico de sonido, que el pobre sobrevive, a duras penas, pero sobrevive. Muchas gracias, hasta el próximo café. Adiós. Adiós.